Buenos días con todos, somos el Grupo 7 y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro proyecto de innovación, que trata sobre el estudio de la crisis alimentaria en el Perú y análisis del impacto del precio del fertilizante urea. Hablando del impacto de la inseguridad alimentaria es una de las amenazas más urgentes para el desarrollo humano sostenible. Según la FAO, conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania y la pandemia del COVID-19 han dificultado el acceso a alimentos, sobre todo en África y América del Sur. Datos de FAOSTAT muestran que la crisis alimentaria ha retrocedido a niveles del siglo XXI, generando más desconfianza social y debilitando a los estados. En Perú la situación es preocupante. Midagri señala que la escasez de fertilizantes y la inestabilidad política han afectado el sistema alimentario. El INEI revela que un tercio de la población vive en pobreza y más del 80% trabaja en la informalidad, lo que complica aún más el acceso a alimentos. Como resultado de esto, tenemos cifras alarmantes, pues como por ejemplo la desnutrición infantil llega al 11,5% y la anemia en menores de 3 años al 38,8%. Pasamos. Como preguntas de investigación, tenemos la pregunta general que sería, ¿cuáles son los factores que generan la crisis alimentaria que impacta en la seguridad humana en el Perú? Algunas preguntas específicas son, ¿cómo el incremento de precios de los alimentos afecta la seguridad de las personas debido a la pobreza y extrema pobreza? Y más de otras preguntas específicas como esta, ¿no? Siguiente esto. Bueno, entrando al objetivo general, nuestro objetivo general es identificar los factores que generan la crisis alimentaria que impactan la seguridad humana en el Perú. Ahora, los objetivos específicos tenemos analizar cómo el incremento de precios de los alimentos impacta en la seguridad de las personas debido a la pobreza y extrema pobreza. Evaluar en qué medida el incremento demográfico afecta a la seguridad humana, provocando la escasez de suministros de alimentos. Y por último, modelar el comportamiento del precio del fertilizante urea mediante una función matemática para comprender su relación con la producción agrícola y la inseguridad alimentaria. Con el respecto al marco teórico, uno de los temas claves que hemos encontrado son el análisis de datos. Estos nos permiten examinar la información como la producción de alimentos, el consumo, la nutrición y tendencias de precios. También trabajamos con herramientas como la derivada, la segunda derivada, los puntos críticos, los máximos y mínimos y los puntos de inflexión. La derivada de una función nos indica su tasa de cambio instantáneo, es decir, nos permite saber cómo varía una variable en un punto específico. A partir de esa derivada identificamos también los puntos críticos, que son aquellos valores que donde se deriva es igual a cero o no existe. Para clasificar estos puntos críticos utilizamos la segunda derivada. Esa nos indica la concavidad de la función. Si la segunda derivada es mayor que cero, significa que la curva cóncava es hacia arriba y estamos ante un mínimo. Y si es menor que cero, la cóncava va hacia abajo y tenemos un máximo. Además, si la segunda derivada es igual a cero, cambia de signo y nos encontramos ante un punto de inflexión. Estos son los conceptos matemáticos que nos ayudan a interpretar el comportamiento de los datos analizados en nuestro proyecto. Como temas relacionados a la carrera, podemos decir que la escasez de alimentos es un problema global que tiene un impacto directo en la arquitectura y en el diseño. La arquitectura contribuye a la solución de este problema a través de unas ideas innovadoras, como la adaptación a la crisis climática, las granjas verticales, edificios de distribución eficientes, huertos urbanos y el aprovechamiento de recursos naturales. En resumen, la arquitectura puede desempeñar un papel importante en la solución de la escasez de alimentos, contribuyendo al diseño de espacios eficientes para la producción y distribución de alimentos. En cuanto a temas relacionados a la problemática, tenemos cambio climático, la crisis alimentaria, la hambruna, la pobreza, la seguridad alimentaria y la seguridad humana. El presente estudio analiza el impacto de variaciones en el precio de fertilizante urea sobre la seguridad alimentaria del Perú en el periodo 2020-2024. A partir de una serie de precios estimados, se construyó una función cúbica utilizando Excel y se aplicaron conceptos de cálculo diferencial para identificar los años con precios máximos y mínimos. Datos. El estudio de la variación económica del precio del fertilizante urea en los últimos años refleja una evolución no lineal afectada por factores internacionales, con el objetivo de estudiar cómo las variaciones del precio del fertilizante urea impactan la seguridad alimentaria del Perú. Se recolectaron precios entre el año 2020 y 2024. Ahí está el cuadro del 2020 y los precios. Se construyó una gráfica de dispersión a partir de los datos simulados del precio del fertilizante urea entre los años 2020 y 2024. Luego se aplicó una línea de tendencia de tipo polinómico
polinómica de grado 3, con el fin de encontrar la función cúbica que mejore su ajuste a los datos. Resolución. La pregunta que nos planteamos, ¿en qué año se alcanzó el precio máximo y mínimo y cuáles fueron esos precios? En primer lugar, de sacado del Excel tenemos el polinomio cúbico de menos x al cubo más 6x al cuadrado menos 9x más 100. Vamos a derivar esto y nuestro resultado sería menos 3x al cuadrado más 12x menos 9. Al igualar esto a cero para poder encontrar nuestros puntos críticos y factorizando tendríamos los puntos de x igual a 1 y x igual a 3. Sacamos la segunda derivada del polinomio y tendríamos menos 6x más 12. Luego vamos a evaluar entre los dos puntos que hemos hallado anteriormente y el primero nos saldría 6, siendo este menor que cero y siendo un mínimo local, y al evaluarlo en 3 sacamos menos 6 siendo esto un máximo local. Luego al evaluar la función original, tendremos los resultados en uno que sale 96 y el precio en 3 que saldría 100. La función cúbica obtenida permitió identificar los puntos críticos del comportamiento del precio de fertilizante urea entre los años 2020 y 2024. En el año 2021 fue donde se alcanzó el precio mínimo en 96 y en el 2023 el precio máximo de 100 soles. Concluimos nuestro tema con que uno de los principales factores de la crisis alimentaria es una gestión ineficiente, ¿no? Sumando a factores de carácter político que impacta directamente en el sector agrícola y que esto afecta eh, a la población. Esto lo podemos verificar en el año 2022 con respecto a a la crisis de fertilizantes. Eh, y como recomendación, tenemos tenemos que, para evitar estas crisis alimentarias, es crucial adoptar prácticas sostenibles, invertir en innovación y fortalecer la cadena de suministro, ¿no? Que esto implica mejoras en la gestión del agua, promover la diversificación de los cultivos, implementar el sistema de riego eficientes y el apoyo directo a los agricultores. Bueno, eso es todo con respecto a a nuestro informe de innovación. Gracias.